bienvenidos a su casa, la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. Sean todos bienvenidos desde todas partes del mundo, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos, México y Europa. Sean todos bienvenidos a la reunión de nuestro Señor. Hoy le presentamos la vida verdadera, el tema de la palabra del día de hoy, que se la presentará el pastor Kelvin Franco. Y a continuación le damos la entrada a la hermana Jessica, que nos va a complacer, nos va a deleitar con algunas alabanzas y adoración. Bueno, Dios les bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos que nos acompañan desde los distintos países. Tenemos un privilegio muy grande, que es el de poder adorar a Dios sin barreras, libremente. Por los méritos de su Hijo Jesucristo tenemos acceso al trono de su gracia. Y agradecemos al Señor en adoración, en su amor, por su gracia y su misericordia para cada uno. Vamos a estar adorando al Señor. Desde el lugar que usted se encuentra, concéntrese en el único propósito, que es ser adoradores en espíritu y en verdad, como el Señor nos los ha demandado. Voy a cantar una canción, se llama Señor, te necesito, y muestra el anhelo del salmista cuando exclamaba: Señor, mi ser anhela más y más de ti. Entonces vamos a entonar esta hermosa canción. Me postro ante ti y puedo allí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón. Oh Señor, te necesito en cada momento. Mi Redentor, Dios, te necesito. Mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh. Te adoramos, Rey. Venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación. Oh, Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi Redentor, yo te necesito. Te decimos, Señor, Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor,
mi Redentor, Dios te necesito, mi defensor, mi Redentor, Dios te necesito. Te necesitamos, Rey. Tú eres el que nos da aliento de vida, el que nos sustenta, el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. A ti te alabamos, te adoramos, te damos glorias. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, el cual nos hizo aceptos a ser tus hijos, a tu presencia. Continuamos adorándote, Rey. A ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por tu presencia. Te adoramos con todo nuestro ser. A ti, único Rey. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Yo te amé en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay hombre igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Nada nos separará de tu amor. Tú eres nuestra vida verdadera. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y Jesús, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, de tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, camino abrió, todo consumado es.
tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Soy postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Oh, Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó y no abrió, todo consumado es. Tú abriste el camino en medio de la sequía y de la tempestad, Señor. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado fue. Velo rasgó, un camino abrió, todo consumado fue. Solamente por tu poder es que podemos seguir adelante. Tú eres el que nos mantiene vidas y el que nos guía por el camino que debemos andar. Gracias por tu sacrificio. A ti te alabo. Hola, buenas tardes por acá. Bueno, buenas noches desde España a todos los que se conectan en este momento. Ahora vamos a hacer lectura de la palabra que fundamenta la prédica de hoy. Pues oramos o leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer Juan, capítulo 15, del 1 al 17. Que dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Así permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que hoy oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os he mandado, que os améis unos a otros. Ahora le damos el pase al pastor Kelvin, que comenzará con la prédica de hoy. Amén, amén. Gracias, hermana Ana, por darle lectura a la palabra. Gracias a nuestra invitada especial, a Jessica Fuenmayor, quien desde Colombia ha traído esas alabanzas hermosas para adorar al Rey de Reyes, a Cristo Jesús. Gracias a Dios por este domingo de servicio, por este domingo de alimento espiritual. Y gracias a todos ustedes por apartar un tiempo en búsqueda de alimentar vuestro espíritu. De verdad que cada domingo nos llenamos de regocijo cuando Dios nos trae una revelación. Y esa revelación que nos trae el Señor hoy no es menos importante que las anteriores. De hecho, el tema de hoy es súper interesante y se ha titulado La vid verdadera. Y aquí es necesario que conversemos un poco de botánica. Dios nos ha colocado en su inmensa sabiduría y misericordia, nos ha permitido conocer algo de botánica para poder entender la alegoría que Él hace un día antes de ser entregado para morir en la cruz. Él precisamente en ese momento hace una alegoría con la vid y vamos a tratar de desglosar pero muy al detalle, con mucha precisión, tratando de ser como un cirujano en una intervención quirúrgica, porque la palabra de Dios es muy importante tocarla con todo respeto para no adulterarla, para no cambiar el mensaje, para no cambiar el sentido de lo que ella misma quiere expresar, porque la palabra de Dios se expresa a sí misma. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios es el que abogamos en este momento para que toque la mente y el corazón de cada uno de nosotros y podamos ser ministrados por esta preciosa y hermosa palabra de hoy. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad de predicar tu evangelio del reino de los cielos acá en la tierra, Señor. Señor, te damos gracias por la vida de cada una de las personas que están presentes, Señor, y aquellas incluso que van a ver este servicio en diferido por nuestro canal YouTube. Bendice a cada una de ellas y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, que mengue toda humanidad de mi parte y que sea tu Espíritu y tu palabra santa, pura, perfecta, saliendo de mi boca para ministrar el corazón y la vida de cada uno de mis amados hermanos, hermanas y conocidos. En el nombre de Jesús te colocamos esta prédica. Amén y amén. Bien. Analizamos un poco cómo en este pasaje el Señor ya venía hablando en otras oportunidades muy próximas de que Él era. Él dice en varias ocasiones, yo soy. Y vamos a recordar cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Eso lo dice en Juan 8:12. Pero luego dice, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Y luego dice, yo soy el camino. Juan 14:6. Y luego dice, yo soy la puerta. Juan 10:9. Y lo último que él asevera es que él es la vid verdadera, justamente un día antes de ser entregado, Es importante analizar bien el contexto, el momento en el cual él nos trae esta palabra, porque eso tiene que ver con la vida, con tu vida y con mi vida en este momento, ¿ok? Así que el Señor nos dice, Él es la vid. Y cuando Él hace referencia a este yo soy, esto quiere decir, y lo muestra el Evangelio de Juan, para determinar su deidad. ¿Qué es la deidad? Es lo que determina que Él es Dios. Jesús es Dios. Porque tal cual se definió el Señor Todopoderoso a Moisés cuando lo envió a hablar a Faraón y le dijo que librara a su pueblo.
Y cuando le preguntó Moisés, y si me pregunta, ¿quién me envía? ¿Qué le diré? Y el Señor le dijo, dile que yo soy te envió. Entonces aquí vemos que Dios Padre Todopoderoso se define a sí mismo como el yo soy, el gran yo soy. Y Jesús en estas ocasiones también se define a sí mismo como yo soy. Y esto hace ver que Dios Padre Todopoderoso y Dios Hijo encarnado, Jesucristo, son una misma persona junto con el Espíritu Santo. Esto es lo que se conoce como el ministerio de la Santísima Trinidad, donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una misma persona. Es un solo Dios. Por eso que los cristianos somos monoteístas. Creemos en la existencia de un solo Dios. Y esto es importante hacerlo porque así como nosotros los seres humanos somos seres tripartitos, tenemos un espíritu que es el aliento de vida, que es Jesús, que Dios sopló sobre nuestro cuerpo, también tenemos un alma donde está la parte intangible del ser, que es los pensamientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Pero también tenemos un cuerpo físico que es tangible, que lo podemos ver, que lo podemos observar, lo podemos tocar. Dios también, como somos hechos de su imagen y semejanza, se presenta como Dios Padre Todopoderoso, como Dios Hijo encarnado, que es Jesús, que es el tangible que pudimos ver y apreciar y conocer por la historia, pero también el Espíritu Santo, que es aquel consolador que ha quedado en la tierra para su iglesia, para los hijos de Dios, que somos tú y yo, para consolarnos, para ayudarnos a llevar la vida y las vicisitudes que la vida nos presenta de la vida cotidiana de la mejor manera. Ahora bien, vamos a ir desglosando paso a paso este texto, este hermoso y maravilloso texto bíblico, donde dice, y comienza así, yo soy la vid verdadera. Y aquí es necesario analizar un poco el tema o el término de la vid. ¿Qué es una vid? Una vid es un árbol, es una planta de uvas que tiene dos maneras de producir uvas. Una manera silvestre es cuando la vid crece de forma tempestiva en las tierras, pero no tiene un labrador, no tiene alguien que la pode y difícilmente de un fruto, menos aún de buena calidad. Pero cuando la vid está en una viña y tiene su labrador y es podada y es atendida, la vid no es cualquier árbol. La vid para dar frutos necesita ser podada, necesita ser mantenida constantemente. Y por eso es que Jesús no utiliza otro árbol para compararse, sino la vid. Y qué interesante, porque entonces al ver un poco este árbol de la vid, podemos apreciar que este árbol de la vid tiene ciertas características muy peculiares, como por ejemplo, su madera es muy frágil y todas las ramas o los pámpanos que tiene la vid dependen exclusivamente de la savia, es decir, de los nutrientes que el tallo les envía. Esto quiere decir que si algún pámpano cae, él no va a retoñar. Solamente dependen de la vid, dependen del tallo, dependen del tronco de esa vid. Pero aparte de eso, la vid, una vez que crece, se desarrolla, se entrelaza sus ramas, sus pámpanos. Y esto hace alusión a cómo los hermanos en Cristo debemos estar unidos, debemos estar entrelazados, debemos fraternizar. Por eso que la iglesia se llama encuentro fraterno, porque una fraternidad que tenemos de manera vertical con nuestro Padre, pero también una fraternidad que tenemos de manera horizontal con todos nuestros hermanos. Entonces vemos cómo la vid tiene ciertas características muy peculiares, como el hecho de entrelazarse, el hecho de depender única y exclusivamente de los nutrientes del tallo, pero también vemos que si no es podada, difícilmente de frutos y muy difícilmente de frutos de buena calidad. Entonces, la vid debe ser podada, atendida y mantenida. Y por eso entonces el Señor dice, Él es la vid verdadera. ¿Y por qué dice que Él es la vid verdadera? ¿Acaso hay una vid que no es verdadera? Sí. Aquí hay un punto teológico donde algunos asemejan esta comparación con los falsos maestros, pero esa es otra enseñanza. En este momento, cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera, se está distinguiendo desde el adversario. Porque así como existe la vid verdadera, que es una sola, es única, que es Jesús, también existe una vid falsa, que es todo aquello que podamos hacer y alimentarnos que no sea de Jesús. Cuando nos alimentamos nuestra esperanza del trabajo, del deporte, de nuestras parejas,
cuando alimentamos nuestra esperanza en el dinero, cuando alimentamos nuestra esperanza en los placeres que la vida nos ofrece, estamos alimentándonos de la vid falsa. ¿Por qué la vid falsa? Que es la vid que representa a Satanás. Porque Satanás, cuando llevó al hombre a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hizo que nosotros cayéramos en pecado, en una condición de pecado, y por eso es que la naturaleza del hombre es ciertamente comer de ese árbol falso. ¿Por qué falso? Porque te ofrece villas y castillos, porque te ofrece plenitud, porque te ofrece en un pequeño placer lo máximo en la vida, y resulta que de eso las consecuencias de nuestro pecado, de nuestro actuar para saciar la sed que tiene Satanás de nosotros, pues son nefastas para nuestra vida. Entonces vemos aquí cómo, por eso el Señor Jesús hace énfasis y dice, yo soy la vid verdadera. Reconocemos entonces que existe una vid que no es verdadera, que es la vid que representa el padre de la mentira. Y debemos estar muy atentos y muy apercibidos cuando estamos ante una vid falsa y una vid verdadera. La vid verdadera, que es una sola, que es Jesús, la vamos a encontrar única y exclusivamente en la palabra. No la vamos a encontrar en una persona que ore bonito o que hable bonito. No la vamos a encontrar en una iglesia, una congregación donde alguien me cae bien o me cae mal. La vid verdadera la vamos a encontrar en la palabra santa, pura, perfecta de Dios. Por eso la invitación que hacemos es a comer y alimentarnos de esa vid, sacarle todos esos nutrientes. Ahora bien, continuamos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el Padre de Jesús? Dios Todopoderoso. Es el mismo Padre, tu Padre y mi Padre. Porque la palabra de Dios dice que los que creemos en Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos. Ya no somos solamente criaturas, porque todos fuimos creados por Dios, sino que dejamos de ser criaturas simplemente para pasar a ser hijos de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, Jesús dice que Él es la vid verdadera y que el labrador, es decir, aquel que poda esa vid, aquel que le da mantenimiento a esa vid, es nada más y nada menos que nuestro Padre Celestial. Dios Padre Todopoderoso es el podador de tu vida, el podador de mi vida, es el quien cuida de tu vida y es el quien cuida de mi vida. Él dice que el Padre cuida de sus hijos, cuida de esta vida. Ahora bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Jesús comienza a hablar acá de todo pámpano que en mí no lleva frutos. Él no comienza a hablar por los que llevan fruto, él comienza a hablar por el que no lleva fruto. Y esto es importantísimo, porque recordemos que lo dice un día antes, recordemos que un día antes fue cuando se dio la Santa Cena, donde el Señor con sus 12 discípulos comparte, y él está claro que uno de ellos le va a entregar. Es decir, un discípulo de ellos le va a traicionar. Y como Jesús es Dios, tiene la cualidad de la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? El saber y el conocer toda verdad, todo. Él sabe y conoce todo. No solamente todo lo que nosotros expresamos o hacemos. Sabe lo que sentimos, pensamos, lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Él lo sabe. Él sabe el pasado, el presente, pero también sabe el futuro, lo que va a acontecer. Porque él en su omnisciencia y en su eternidad, él lo sabe todo. Por lo tanto, Jesús no estaba siendo engañado. Él estaba clarísimo de que había uno allí presente, un discípulo, que no era un pámpano que estaba pegado a la vid, que estaba dependiendo de la vid de Jesús, sino que por el contrario, le iba a traicionar. Entonces, este pámpano evidentemente no estaba apegado a esa vid. Sigamos con el mismo pasaje bíblico. Dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y esto es un poco duro, algunos dirán cruel, pero esa es la justicia de Dios. Muchas veces nos enfocamos en predicar un evangelio donde mostramos un Dios, que Dios es amor, y entendiendo el amor humanamente decimos que Dios acepta todo. Y como Dios acepta todo, pues Él es misericordioso y Él me perdona y Él acepta que yo haga y deshaga lo que me viene en gana cada día, y Él igual me va a perdonar. Y se nos olvida algo, que Dios no solamente es amor, Dios es justicia. Y si Dios es justicia, Él impone e imparte y dispensa su justicia. ¿En quién? En toda la creación. Y usted y yo no estamos exentos de esa creación. Aún incluso habiendo aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Rey de Reyes, nosotros debemos ocuparnos en estar injertados en esa vid, en estar pegados a esa vid. Porque si no estamos pegados a la vid, el pámpano se seca,
cae. Y si no cae por sí mismo, dice la palabra que el Dios Padre Todopoderoso lo quita. Lo quita. ¿Y esto qué es? Como un podador que coge la tijera y corta el pámpano que da fruto. Y lo corta y lo quita. Así que debemos ocuparnos muy seriamente de buscar comprometidamente agradar a Dios y no agradar a los hombres ni agradar a nosotros mismos. Busquemos comprometidamente acercarnos a Dios, a su gracia, a su misericordia, entendiendo que no solamente Dios es amor, sino que entendiendo que ese mismo Dios que es amor es justicia. Ahora bien, el Señor dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahora, Él hace una diferencia, porque ya habló de ese pámpano que no da fruto y dice que lo va a quitar, tal cual el podador o el cuidador de una viña corta, literalmente corta los pámpanos que no dan frutos y poda el que sí da fruto. ¿Cómo podar? Podar aquellos pámpanos que dan frutos se hace con la intención de que las puntas, las extremidades de ese pámpano, de esa rama, sean cortadas con la intención de que los nutrientes de la savia generen mayor vitaminas para las uvas, para el racimo, lo que hace que esas uvas no sean pequeñitas como las uvas silvestres que ustedes pueden ver por allí por las calles, sino que sean unas uvas grandes, nutridas, hermosas. Esas uvas grandes es porque la podaron. Si no la podan, no va a ser de esa manera. Igualmente, el Señor dice que los hijos de Dios, nosotros que somos los pámpanos, seremos podados. Ahora, pregunto, ¿ustedes creen que una poda duele? Obviamente que sí duele. Obviamente que sí duele. Muchas personas predican un evangelio donde se les ministra una palabra totalmente adulterada, donde se les dice, se les invita que el cristiano no tiene sufrimiento, no padece. No, claro que padecemos. La gran diferencia que tenemos es que nosotros tenemos un Espíritu Santo de Dios en nosotros que nos consuela y nos fortalece día a día para seguir afrontando las vicisitudes de la vida. Esa es la gran diferencia. Pero el Señor dice incluso que en su disciplina, Él nos poda. Y ese podar tiene que ver con quitarnos aspectos de nuestro carácter, de nuestra personalidad que no nos gustan. Es decir, el Señor comienza a podarnos. Pero ¿por qué el Señor me quitó ese coche que yo tenía? Pero me lo pasaba a 200 kilómetros por hora. Tal vez te iban a matar si seguías en ese plan. Entonces, es lo que no vemos. El Señor te va podando y te va quitando cosas materiales, emocionales, afecto, incluso te mete en procesos. ¿Y esto qué es proceso? A veces decimos, Señor, si yo te busco, si yo creo en ti, si yo soy tu hijo, yo estoy aferrado a ti como la vid. ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué estoy enfermo? ¿O porque tengo un familiar enfermo? ¿O por qué, peor aún, partió este familiar en este momento cuando más lo necesitaba? Y dice el Señor que el Señor nos poda. Y esa poda tiene que ver con el carácter del cristiano. Él nos forja. Aunque en el momento nos parezca injusto, humanamente hablando, Él, que es omnisciente, sabe muy bien lo que nos conviene. Y Él hace todo eso para cambiarnos, para moldearnos. Y hasta tanto no aprendamos la lección, no vamos a pasar la prueba, el proceso. A mí se me acercan muchas veces personas y me dicen, pastor, ¿por qué yo siento que tengo 5 años, 8 años, 10 años en el mismo proceso? En el mismo proceso. Ciertamente los cristianos pasamos un proceso y otro, porque el Señor nos está podando todo el tiempo. Pero cuando un cristiano está en un mismo proceso por mucho tiempo, se perpetúa en ese proceso, quiere decir que no ha aprendido la lección. Cuando a mí me ha tocado vivir procesos fuertes que me han dolido, yo procuro orarle al Señor diciéndole, Señor, no le digo ni siquiera que me quite el proceso, le digo, revélame cuál es el propósito, revélame la enseñanza, revélame qué quieres que aprenda de este proceso. Porque estoy claro que en la medida que lo aprenda más rápido voy a superar el proceso. Y ha sido así. Y aquí me permito ahondar un poco, porque es que los venezolanos, para la mayoría que están acá, que son venezolanos, aunque no todos, pero medio son venezolanos, y el que no es venezolano también ha emigrado en algún momento, nos ha costado muchísimo separarnos de nuestra tierra Venezuela, separarnos de nuestra cultura, separarnos de nuestros familiares. ¿Cuántos venezolanos, cuántos emigrantes se han ido y han dejado a los niños, las esposas? Y no porque han querido, sino por necesidad. Y esto nos duele profundamente, nos duele. Y decimos, ¿y por qué me pasa eso a mí?
entendamos que en todo Dios está presente, Dios está podándonos. Dios está podándonos para que forjemos carácter y en ese carácter podamos dar frutos. Ahora, más adelante vamos a analizar qué frutos vamos a generar y para qué generar esos frutos. Para decir, yo genero frutos, yo soy director de un ministerio, yo soy pastor de una iglesia, yo soy apóstol. No, no es para eso. No es para que te pongas egocéntrico o egocéntrica. El Señor quiere que demos frutos para su gloria. Y esa gloria de Él puede ser mostrada al mundo. Y aquellos que te conocen van a poder decir, pero mira, si yo conozco a Franklin desde hace mucho tiempo y él era, hacía, decía esto y aquello. Pero para la gloria de Dios hoy no hace, ni dice, ni hace aquello, sino que ahora busca agradar a Dios. Pero para nadie es un secreto decir que tal vez la hermana Mónica era, hacía o decía algo. Pero entonces ahora en Cristo las personas que la rodean le van a decir, pero ¿por qué ella ahora es así? Porque ahora va a buscar más del Señor. Porque ahora se comporta de esa manera. Si ella no era así, ella no hacía eso, esa no era su respuesta natural. Quiere decir que el Señor está podándote. Y si el Señor te está podando, glorifícalo, porque quiere decir que eres un pámpano pegado a la vid. Gloria a Dios cuando sentimos que somos procesados, porque eso es muestra de que el Señor nos está podando. Quiere decir que al menos estamos allí en la vid y nos está podando. No nos ha quitado. Malo sería que nos quitara. Como más adelante vamos a ver que Judas, el traidor, estaba en la iglesia, estaba con Jesús, conocía la palabra, hablaba como los discípulos, se comportaba como un discípulo, pero no era de Jesús. Y lo traicionó. Y fue quitado y echado. ¿A dónde? ¿A dónde fue echado? ¿A dónde es echado cada pámpano que es podado? ¿Sabe a dónde? Al fuego. Pero no al fuego para calentar una casa. Porque permítame informarle que la madera de la vid es muy débil y no sirve para calentar un hogar. En pocas palabras, no sirve para nada. No sirve para un escultor. No sirve para un ebanista. No sirve para nada. Entonces, los pámpanos que son quitados de la vid son tirados a la basura y son quemados. Y esto hace alusión a que aquellos pámpanos que dicen ser cristianos, que están en una iglesia, que hablan como cristianos, que nombran al Señor, pero que no están pegados a la vid porque tienen otros intereses, se han acercado por otras razones, que no es el arrepentimiento genuino y la auténtica sed de conocer y de seguir a Dios como un discípulo. Ellos serán quitados y serán echados. ¿A dónde? Al fuego eterno. Y aquí no está hablando de aquel que no ha aceptado a Cristo. Aquí hay tres aspectos que son importantes destacar. Uno, el hombre natural es aquel que no ha conocido a Cristo, bien sea porque no se lo ha predicado o porque no ha decidido aceptar a Dios. Está en su condición natural de pecado. Pero también está el hombre cristiano que ya decidió arrepentirse de esa condición de pecado, reconocer a Cristo, reconocer el sacrificio que Dios pagó por él y por lo tanto él es perdonado no por su obra, sino por la obra que Cristo hizo por él. Entonces ya son hijos de Dios y este es el hombre espiritual y sus frutos son espirituales. Pero también está el hombre que a pesar de haber reconocido a Jesús como su Salvador, sigue dando frutos carnales y sigue alimentándose la carne. Sigue obrando por egocentrismo y sigue obrando por egoísmo. Es este al que hace alusión este pasaje. Sigamos dándonos este banquete. Estamos comiendo. La palabra de Dios es comida, es alimento. Dice el Señor que no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que cada domingo cuando escuchamos esto y los lunes y los martes que tienen discipulado, estamos alimentándonos, estamos comiendo el espíritu, estamos fortaleciéndonos, así como cuando las personas van para un gimnasio y empiezan a definir y empiezan a atrofiarse las musculaturas. Así estamos en este momento, atrofiando la musculatura del espíritu para que la fe siga incrementándose en vuestras vidas y de esa manera podamos ver la gloria de Dios manifestada día a día en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros esposos, en nuestros padres, en nuestra familia y en nuestra vida cotidiana. Qué bello, qué hermoso es poder entender esto. Bueno, yo espero que hayan prestado suficiente atención porque se nos hace más fácil entender
el por qué Jesús se compara con la vid y nos compara a nosotros con los pámpanos. No es que el pastor quiere ahora que seamos botánicos y seamos especialistas en cómo cultivar vid y luego hagamos el vino. No. Pero sí creo que ese video ilustra bastante del cuidado minucioso que debe tener una vid para que ésta pueda dar fruto de calidad. Y es precisamente lo que el Señor nos está exhortando y llamando el día de hoy, a que nos mantengamos en dos disposiciones. La primera, que nos mantengamos pegados a la vid para nutrirnos de su savia. La segunda, que nos tengamos un corazón dispuesto, humilde, para dejarnos disciplinar, para dejarnos discipular, para dejarnos cuidar. Y que cuando nos llegue la prueba o el proceso, entendamos que forma parte de la poda y que va a ser por el bien nuestro, para dar fruto abundante, cada día más abundante, y con este fruto glorificar nada más y nada menos que al Rey de Reyes. Por eso que he querido compartir con ustedes este video, porque nos explica al detalle lo que implica cuidar y hacer crecer una vid y cómo podan los pámpanos que no dan fruto, si se dieron cuenta, y cómo podan, incluso quitan los que no dan fruto y podan aquellos que sí dan fruto, para que den fruto cada día más y mejor y de mejor calidad. Entonces vemos que el verdadero significado de esta metáfora está en los personajes de esa Santa Cena, donde el Señor está hablando, pero está reconociendo que allí hay un pámpano que no está injertado a la vid y por lo tanto no da fruto y por lo tanto será quitado, que es Judas. Es importante que cada uno de nosotros nos autoevaluemos siempre y tratemos de analizar sinceramente si estamos dando fruto o no estamos dando fruto, si estamos injertados a la vid o simplemente estamos metidos en una religión más donde los domingos me conecto a un servicio, donde empiezo a hablar Dios te bendiga, pero en realidad no siento en mi corazón la necesidad de bendecir a esa persona, o si estoy en una iglesia para que robarme el show, para que las personas me vean, para decir que yo soy, porque en realidad, el yo soy es el Señor. No somos ni tú ni yo, porque no somos nada ni nadie. El único digno, el único merecedor de toda honra y toda gloria es el Señor. Por eso que Él dice que Él es la vid, porque sin Él nada podemos hacer. Seríamos unos pámpanos inservibles, ni siquiera de leña serviríamos. Entonces necesitamos ser humildes y reconocer que no somos nada ni nadie, que un pastorado, que un ministerio no me hace más que nadie, que el hecho de haber conocido a Cristo hace 20 años, 30 años, no me hace más o mejor cristiano que el que lo conoció ayer, porque ninguno somos merecedores de nada. Solo Dios es merecedor de toda gloria, porque de Él viene la savia, de Él viene la vid, de Él viene los nutrientes para poder dar frutos. Y por otro lado, es importante entender que no tenemos que ocuparnos en buscar dar frutos por nuestras propias fuerzas. Y esto quiere decir que nosotros no debemos de cuidarnos mucho de estar haciendo activismo religioso. ¿Qué es este activismo religioso? Estar hablando, haciendo lo que mejor me parezca. Hoy amanecí con ganas de hacer tal cosa y para el Señor, y voy a hacer un video y mañana hago otro video, pero hoy hablo de una cosa, mañana de otro. No le doy forma, no lo pongo en oración, no estoy en la iglesia, no me sujeto a la autoridad de la iglesia, no me subordino, no hay una coinonía con mis hermanos. Si vemos en el video, observamos cómo esas ramas no se pueden tropezar unas con otras, por eso que son podadas también. ¿Para qué? Para que entre todas den frutos. Entre todas den frutos. No podemos pisar el trabajo de otro. No podemos competir con el otro. Simplemente debemos mantenernos injertados a la vid. Y el que va a dar los frutos es él mismo. La savia la comparamos con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, y cuando buscamos de Dios en oración permanente y leyendo su palabra, estudiándola, escudriñándola, es indudablemente que la consecuencia va a ser que demos frutos, pero no por nuestra fuerza, sino porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros va a generar ese fruto. Y ahora vamos a seguir analizando este interesante texto, porque son muchas revelaciones y mucha riqueza las que nos trae en esta tarde-noche. Las ramas, hay personas que ya vimos que parecen ser de la vid, parecen ser de la iglesia, parecen ser cristianos porque hablan y se comportan como tal, sin embargo no lo son. Cristo dice que es la vid, sin embargo en el Antiguo Testamento vemos que
que la vid era reconocida como Israel. Sin embargo, Israel no dio los frutos que Dios esperaba de ella y envía a Jesucristo. Y es Jesús la vid verdadera. Y en esto hace Israel viene siendo como una sombra de lo que venía, porque era Jesús precisamente en el que se iba a cumplir esa vid verdadera, el que ciertamente iba a dar frutos. El fruto de la bendición viene a través de la conexión con Jesucristo. Jesús entonces es la verdadera vid. Jesús eligió la figura de una vid por varias razones. La humildad de una vid, la sencillez de una vid, pero la dependencia sobre todo que los pámpanos debemos tener de esa vid. El viñador tiene dos deberes principalmente con la viña. El primer deber que tiene el labrador, entendemos que el labrador es Dios Padre Todopoderoso, corta la rama infructuosa. Y esto es importante hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces hay pastores o ministros que deciden ellos cortar o estar podando. Nosotros no somos quien, y cuidado con esto, no somos quienes para estar cortando y eliminando pámpanos. Así como en un pasaje bíblico el Señor nos muestra que crecerán el trigo y la cizaña en su iglesia y que no nos ocupemos de estar quitando la cizaña, que el Señor mismo quitará la cizaña, porque son muy parecidas. No vaya a ser que queriendo quitar la cizaña cortemos el trigo, el auténtico trigo. En este caso, de igual manera, nosotros no tenemos la autoridad para estar cortando pámpanos. Quien corta el pámpano es Dios Padre Todopoderoso, porque Él es el labrador, no soy yo. No es el pastor, no es el director, no es el líder, no. El labrador de la viña es Dios Padre Todopoderoso y es Él a quien le compete cortar y echar al fuego a quien tenga que cortar. Y es a Él a quien le compete podarnos para que demos frutos. Entonces ya sabemos que las ramas fructuosas las corta el Señor literalmente y son arrojados al fuego. Se elimina esa rama infructuosa. Si va a haber una gran cantidad de fruta, se debe quitar la rama infructuosa, así como los brotes que crecen en las ramas frutales. ¿Por qué se poda, como vimos en el video, el pámpano, la rama que sea fruto? ¿Por qué se poda? Porque si lo dejan crecer, entre ellos mismos va a dar sombra. Y esa sombra no va a permitir que entre los rayos solares y los frutos no sean nutritivos, no sean grandes. Entonces aquí vemos otro aspecto del texto y lo vamos a ver aquí. En el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto tiene que ver con la herramienta. Yo no sé si ustedes se percataron que el podador tenía una tijera para podar la vid. Igualmente, Dios Padre Todopoderoso tiene una herramienta para podarte a ti y podarme a mí. Y esa herramienta que tiene el Señor es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Literalmente la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, el Señor nos va podando, porque cada vez que nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, vamos escudriñando la palabra de Dios, la palabra es un espejo para nosotros espiritualmente y nos vamos a percatar de qué estamos haciendo indebido y qué estamos haciendo correcto. Y de esta manera podemos ser podados en el Espíritu. El Señor nos va podando a través de su palabra. Así que la palabra de Dios es quien nos limpia. ¿Para qué? Para que entre esa luz. Y esa luz es la palabra de Dios. La palabra del Señor nos ilumina. Nos ilumina. Lámpara es a vuestros pies la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que representa los rayos del sol que entran en la vid para nutrir y darle energía a esa vid. Y entonces debemos seguir la secuencia. Ya sabemos que la vid genera la savia, que lo genera tras su Espíritu Santo, a nosotros su pámpano, pero que también la palabra de Dios es la que nos va a dar la luz, que representa la luz solar que le entra a todos los pámpanos. Ya sabemos lo que es la poda y ahora vamos a analizar, por favor, algo muy importante. Yo deseo que esta iglesia me prediquen. Hay muchas personas que dicen, es que yo quiero que en la iglesia mía prediquen como el pastor Dante Gebel o como el pastor X. Y cuando me han dicho eso, yo le he dicho, mira, entonces tú no estás buscando estar en la vid y cuidado con esto, porque muchas veces decimos, es que yo quiero que prediquen como en mi iglesia en Maracaibo, o en Caracas, o en Barquisimeto, o en Guayaquil, Ecuador, o en Colombia. Yo quiero
que la iglesia se comporte y hagan las actividades que hacían allá en la iglesia donde yo estaba antes. Cuidado, porque tal vez no estamos buscando estar injertados a la vid, pegados a la vid. Simplemente estamos buscando es un grupo religioso donde voy a congraciarme con unos hermanos que pasan a ser mis amigos. Aquí estamos hablando del aspecto de la fraternidad entre los hermanos. Debe haber mucho cuidado y mucho celo en esto, porque a veces en las congregaciones se hacen grupos o subgrupos sociales donde se da lo que llamamos los venezolanos un encompinchamiento, que yo soy o pertenezco a este grupo, subgrupo social dentro de la iglesia y no aquel. Y empezamos a distinguir y a hacer secciones de personas dentro de la iglesia, cuando la vid es una sola y el labrador es Dios Padre Todopoderoso. Y a quien debemos buscar agradar siempre es a Dios, aunque buscando agradar a Dios desagrade a mis hermanos. Cuidado con esto, porque cada vez que yo antepongo mi relación con mis hermanos de la iglesia o con algún amigo, yo estoy anteponiéndolo a esa persona o a esa persona antes que agradarle a Dios. Y nosotros debemos buscarle primeramente agradarles a Dios Padre Todopoderoso antes que a los seres humanos. Así que atención a ese cuidado con eso que estamos anunciando. Entonces debemos buscar permanecer siempre injertados a la vid. Por cierto, esta prédica tiene una segunda parte que esperemos en los próximos domingos darla, donde vamos a analizar cómo hemos sido injertados a la vid. Hoy estamos hablando de la vid verdadera, que es el Señor, y de Juan 15. Entonces dice así el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ya les he explicado por qué. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Así que atención y cuidado con esta, como les decían hace unas prédicas atrás, cuidado con la falsa seguridad de salvación. Cuidado con el creer que porque estoy asistiendo a una iglesia, ya yo simplemente, ya yo soy salvo, yo puedo hacer y deshacer y no me procuro ocuparme de estar pegado a la vid, porque podríamos ser un pámpano de esto que el Señor quita o que se caen. Como les dije, Israel era la vid, eso lo vemos en Salmo 80 del 8 al 9. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Allí podemos ver, y en Deuteronomio 8:8, cómo la vid anteriormente era considerada Israel. Por mucho tiempo hubo en Israel una siembra grande de la palabra de Dios a través de los profetas. Sin embargo, en todo este tiempo no hubo una cosecha para Dios, por lo cual la palabra expresa tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, plantado, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas pero silvestres. Esto quiere decir que no dio uvas de calidad, no dio uvas de calidad Israel. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 5, versículos 1 y 2. Por eso que vino Jesús a ser la vid verdadera y así permitir que demos frutos de calidad, frutos verdaderos. Las ramas improductivas representan al creyente que no produce frutos. La única forma de llevar fruto ya sabemos que es permaneciendo en Cristo, ya que Jesús es el camino al Padre. Eso es Juan 14:6. Debemos guardar el mandamiento y debemos estar unidos en un mismo espíritu y en armonía con el resto del cuerpo. Esto es importante también entender que la fraternidad forma parte de la ilustración que Jesús nos da hoy. Significado bíblico de la vid. Ya lo analizamos. Ahora sí le voy a pedir a Carmen que por favor comparta en pantalla una de las fotos que he tomado hoy, hace apenas un par de horas, algo más de par de horas, donde Dios me bendijo porque estaba en una villa acá en la comunidad autónoma de Navarra, en un pueblo como a 45 minutos, cerca de Tudela, Navarra, y me quise bajar y tomé algunos videos que se los compartiré en el grupo de la iglesia,
Pero también tomé algunas fotografías que ya Carmen va a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar lo que es una vid. Aquellos que no han visto una vid de cerca puedan visualizarla, no solamente en el video que les coloqué, sino una foto que hemos tomado para eso. Ahí vemos, esta foto la tomé hace 2 horas y media, como 45 minutos de acá de Pamplona. Y vemos cómo está retoñando la viña, fíjense. Vamos saliendo de un invierno. En el invierno, todos los pámpanos que no dieron fruto en la anterior primavera fueron podados, fueron cortados y echados al fuego. Y los que dieron fruto son podados. Y vemos cómo comienzan a retoñar en la vid aquellos pámpanos. Y así esperamos en el Señor que tú y yo podamos estar retoñando hoy. Y sigamos retoñando mañana, pero sigamos retoñando pasado mañana. Y no solamente retoñando, sino también dando frutos. ¿Y cómo hacemos para dar frutos? Sin esforzarnos. Simplemente manteniéndonos pegados a la vid, para que sea la savia del Espíritu Santo dando fruto a través de nosotros. Negándonos a nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer, negarnos a nosotros mismos. Alimentarnos del Señor para que Él pueda dar esos frutos. Miren que yo iba por la autopista y dije, no puede ser, tengo que detenerme y tomarme una foto y regalársela a mi hermano hoy en la prédica. Y eso fue lo que hice. Detuve el coche, tomé la fotografía, hice 2 par de videos y ya les comparto luego los videos en el grupo. Ahora bien, en el mundo espiritual existen, ya sabemos, las ramas secas y las ramas vivas. Hablamos del hombre natural, el hombre espiritual, el hombre carnal. Por último, vamos a finalizar, y no por eso es menos importante lo que vamos a tocar, es que el hombre natural, para muchos, el hombre natural no es cristiano, pero para muchos el hombre carnal sí es cristiano. Y aquí hay una diferencia. En mi caso, yo no creo en esas personas que dicen que él se apartó o ella se apartó 5 años, 1 año, se apartó 10 años. ¿Se apartó de quién? Porque Jesús es claro cuando dice que Él es la vid y que el pámpano que no está pegado a la vid cae, se seca y muere y es echado al fuego, a arder. Por lo tanto, quien ha sido salvo es una vez y para siempre. Yo no creo que se pierda la salvación, pero esto tiene que ver con que aquellas personas que se acercaron, como Judas, que se acercó a una iglesia, se acercó al Señor, a un ministerio, no quiere decir que se acercó con un genuino arrepentimiento, una metanoia. Simplemente se acercó por intereses personales. En el caso de Judas, por caer en tentación y, como él era el tesorero, agarrar el dinero y vendió de hecho a Jesús por unas monedas. Entonces, allí vemos que ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es mi motivación para acercarme a Dios? El egocentrismo. ¿Qué me motiva a acercarme a Dios? Llamar la atención, creerme que soy más que a alguien. Estos son conceptos que hay que valorar para entender cuando estamos ante la presencia de alguien, incluso de nosotros mismos, si estamos injertados a la vid o por el contrario, estamos allí para intereses personales. Cuidado porque dice la palabra de Dios que podemos ser quitados. Ahora bien, vamos a leer la última parte del texto donde dice así: en esto glorificado mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué debemos generar fruto? Para glorificar al Padre. Para que las personas que nos conocían antes dicen, pero si ese era un borracho, ese tomaba, ese era un mentiroso, pero si ese era un ladrón, ese tipo estuvo en la cárcel. Precisamente Dios se glorifica en sus hijos cuando les permite, los poda para que den fruto ante la sociedad. Y ese fruto es el testimonio como cristiano que tú y yo estamos llamados a dar. Y las personas en el mundo reconocerán que Dios tuyo y mi Dios es un Dios real y verdadero. Y glorificarán ellos a Dios Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, para su gloria eterna. A eso estamos llamados, a dar frutos para que se glorifique nuestro Padre en nuestras vidas y dar testimonio. Así que el fruto, muchos dicen que es el fruto del Espíritu Santo. Obviamente que tenemos que dar fruto del Espíritu Santo, pero el fruto se refiere al testimonio que usted y yo debemos dar como hijos del Señor. Así que, mis amados, aquí les dejo esta primera parte, esta primera presentación de la prédica. Próximamente tendremos la segunda parte,
de este interesante tema y espero que haya sido de bendición para todos, recordándoles suscribirse al canal YouTube para que reciban las notificaciones de las prédicas, felicitándoles porque cada día son más los que están en el discipulado. Tenemos una matrícula de 55 en la segunda corte y 23 en la primera corte. Tenemos casi 80 personas estudiando el discipulado de Jesucristo en el Centro de Estudios Bíblicos de la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. También les anuncio que pronto tendremos un servicio especial de sanación. Estén atentos para la fecha, vamos a tener un servicio especial de sanación. Si usted tiene algún amigo, algún enfermo de cualquier tipo de enfermedad, así lo llamen incurable, invítelo que muy pronto ya le daremos la fecha, tendremos un servicio de sanación y de milagros, donde vendrán pastores invitados de México y de otros países que tienen el don de sanación y van a estar orando por la salud suya y de sus familiares y de sus seres queridos. Tendremos esos invitados especiales que Dios los ha ungido con ese don de sanidad para que ore por ti y por todos tus seres queridos que hoy padecen algún tipo de enfermedad. Atentos a todas las actividades que tenemos presentes. Pronto viene el taller para mujeres y el taller de padres. Que Dios me lo bendiga y que la verajá de Dios Padre Todopoderoso te acompañe siempre. Que el Espíritu Santo de Dios te consuele, te mantenga siempre avivado y gozoso y en paz. Y que nuestro Señor Jesucristo sea el Rey de vuestras vidas. Adelante, hermano Roel. Querido amado Padre Celestial, Padre bendito, queremos darte las gracias por esta preciosa palabra que nos ha dado el día de hoy, Padre. Te pedimos, Padre bendito, por nuestra iglesia, Encuentros Fraternos, Padre, que siga sumando más miembros, Señor, más obreros, porque la mía es mucha, como dice tu palabra, Señor. Te damos las gracias también, Señor, por el curso de discipulado, Padre bendito, que ya tenemos más de 80 participantes, Señor, te agradecemos por ello, Señor. Te pedimos que derrames bendición y gracias sobre los profesores que están impartiendo estas clases, Señor. Oramos también, Señor, por todos los miembros de la iglesia, Encuentros Fraternos, porque estén sanos, no solamente del cuerpo, sino espiritualmente también, Señor. Te lo suplicamos, Padre bendito. Si no nos podemos ser unos buenos pámpanos, Padre querido, y solamente con tu ayuda, con esa vid que derramas sobre nosotros, podemos llevar frutos, Señor. Sin ti no somos nadie, Padre bendito. Te damos gracias por nuestro pastor, Kevin. Te pedimos, Padre bendito, que le sigas derramando bendición y sabiduría sobre él, Padre, para que pueda realizar todas las cosas que tú encomiendas a él, Padre amado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Adelante, hermano Frank. Bueno, amados hermanos, le damos las gracias a las personas que nos siguen y reiterando la invitación a seguirnos por nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube y Instagram. Nos pueden conseguir como Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. También los invitamos para los próximos estudios y talleres que serán publicados en estas mismas redes. Gracias por acompañarnos y bueno, le damos gracias al pastor por la palabra del día de hoy. No sin antes dar las gracias al resto de las personas que nos acompañan desde las diferentes latitudes. Como el pastor hizo la invitación, la reiteramos de nuevo a los cultos, los próximos cultos de sanación que estarán siendo publicados en nuestras redes. También damos las gracias por los talleres y los estudios bíblicos que se están impartiendo. También reiteramos la invitación para aquellos que puedan o que deseen participar en ellos. Gracias a la adoradora Jessica Colina. Y bueno, les invitamos nuevamente al próximo domingo para una nueva reunión con una nueva enseñanza de esta su Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, hoy nos despedimos, le damos gracias al Señor por su palabra que nos limpia y nos guía. Vamos a despedirnos hoy adorando al Señor. El Salmo 86
Versículo 9 y 10 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Vamos a proclamar al mundo cuál es el Dios que nosotros adoramos. Te adoramos, Señor. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia, poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. Solo a ti, Señor. Y te damos la gloria, Rey. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos solo a ti, Señor. Tú eres el Dios que está sobre todo, Señor, el único Dios verdadero. Dios les bendiga. Saludos desde Colombia.